Señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros en sintonía. Seguimos entrevistando a los líderes y dirigentes del Movimiento 5 Reformista que camina al sexto Foro Liberal Latinoamericano que vamos a organizar desde Perú y que son de los distintos países de América Latina. Y en esta ocasión tenemos a una lideresa desde Colombia, Bucaramanga. Allá está Adriana Manosalva, con quien nos conectamos de una vez para tener una conversación, conocerla y ver cómo va el movimiento 5 reformista en Colombia. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. Saludos 5R para todos ustedes. Gracias. Bueno, tú estás en Bucaramanga. Bucaramanga es al norte de Colombia, ¿verdad? No, Bucaramanga queda hacia el oriente de Colombia. Somos un departamento muy cercano al que queda justo pegado a la frontera con Venezuela. Se llama Ajá. Santander. Y norte de Santander queda justo en la frontera venezolana. O sea que Bucaramanga es la vía de acceso a pie de toda la migración que ha surgido a causa del socialismo en Venezuela. Pasan por acá continuamente. Ah, o sea, ustedes han Al sido oriente, los primeros exactamente. receptores de los venezolanos. Así es. Sí, muy, muy difícil. Y ellos traen la historia y siempre están diciéndonos, no hagan eso, no hagan lo otro, no hagan aquello, ¿no? O sea, y es verdad, ellos ¿Verdad? son los que te explican las cosas. El problema es que no mucha gente lo entiende, ¿no? Hay mucha gente que está con actitudes muy tercas. Yo no sé cómo es también en Colombia esa colectividad social un poco irracional que parece que no entendiera mucho las cosas. ¿Sucede también eso en Colombia como sucede en otros países? Juan Alberto, de hecho, así es la situación. Es un desafío para nosotros desde nuestra promisoria idea del liberalismo clásico y las 5 reformas, convencer a la gente que la realidad venezolana de hoy que ven nuestros ojos fue la causa de la aplicación del socialismo que duró pues muchísimos años, todo ese proceso que finalmente 20 años es que logra la gente ver las consecuencias. Uno trata de persuadirlos en el sentido de decirles, Venezuela nos está avisando de manera clara, con sus caras y sus realidades, lo que se nos avecina de forma cruda. Y primero que todo, no nos creen que nuestras leyes malas y nuestra constitución es completamente socialista y que lo que pronto que viene para Colombia es realmente una izquierda dura que nos va a proyectar a eso que es Venezuela. Y no hay manera, pero yo confío que esas ideas pueden ir transformando las mentes y ese es nuestro proceso que hemos mancomunadamente trabajado con muchos líderes aquí en Colombia para incorporar esas ideas, porque no las hay en el mercado realmente. Bueno, yo tuve una confianza, me despertó un poco de fe cuando ustedes fueron al referéndum y esa vez ganó el referéndum con un voto anticomunista. O sea, había una mayoría ligera en ventaja, pero mayoría al fin anticomunista. Ya después, la forma como maniobraron o jugaron los políticos de izquierda es otra historia. Pero hay una expresión que no se conforma con que el comunismo avance en Colombia. Y yo creo que eso, de alguna manera, me genera fe y confianza en que Colombia va a resistir. Pero hay un compromiso real que nosotros entendemos desde nuestro movimiento político que se llama Dale Colombia, que es derecha accionaria para liberar y empoderar a Colombia. Estamos comprometidos con un cambio generacional. De hecho, casi todas las personas que yo conozco votaron por el no y nosotros fuimos a votar por el no confiados en que el Ejecutivo a la cabeza iba a cumplir su palabra y realmente pues todo estaba arreglado. Y nosotros fuimos a marchar un día por todo el país. Era una mancha blanca de personas que en ese entonces creían
que la FARC eran delincuentes y que ellos tenían que devolverle la paz a Colombia con la justicia porque tenían que pagar por todos sus delitos. Pero vino una generación que no sabe la verdad porque la historia que les enseñan en los colegios depende del Ministerio de Educación, depende de las personas adoctrinadas a cargo de ese ministerio y ellos no saben la verdad. Entonces, ese es el gran conflicto, pero es como tú dices, nosotros estamos esperanzados en que las personas comunes y corrientes, que entendemos que la salida no es el estatismo, que la salida es un gobierno que limite las funciones, porque necesitamos que las generaciones que van a empezar a crecer tengan ese conocimiento y no dependan del adoctrinamiento del estatismo, porque ahí es donde ellos terminan siendo incautos y convencidos literalmente de que lo bueno es entregarle su vida al Estado para que ellos hagan lo que quieran con uno. Sí, mira, y eso hace que sea muy importante dentro de las 5 reformas, porque las 5 reformas todas son importantes y todas tienen que ir juntas. Pero un poco para ser didáctico en la explicación, la reforma educativa es clave, porque el Estado ha usado, perdón, la educación para generar una mentalidad, un criterio para embrutecer fanáticamente a la juventud. La juventud en América Latina y en nuestros países donde el Estado tiene mucha intervención en la educación, nuestra juventud es irracional, es violenta, cree que odiar es hacer política. Si discrepas, entonces tú eres un motivo de odio y de ataque. Y odiar es una cosa que está muy presente en el discurso político de los jóvenes. Sin embargo, yo tengo fe. Hay, por ejemplo, en nuestro partido de Evolución hay un montón de muchachos jóvenes que quieren participar, quieren inscribirse. Y me imagino que Colombia también debe tener una juventud con esperanza, con fe. Pero ¿cómo ves tú a la juventud en Colombia? ¿Cómo la ves desempeñándose frente a esto? ¿Tiene conciencia, ha tomado conciencia de lo que pasa? Pues te digo que es un desafío en el sentido que nosotros creemos que puede ser posible, porque sé que de todas maneras hay jóvenes que, que sienten, que esperan una opción diferente porque se dan cuenta en algún momento que todo es una mentira, de eso de que todos somos iguales, de que esto, si repartimos el dinero de los ricos para ayudar a los pobres, entonces ellos van a estar mejor y se dan cuenta que lo mejor con una persona con dificultades económicas es darle un trabajo, es que tenga la oportunidad de trabajar y apropiarse de sus responsabilidades. Entonces, aunque hay algunos jóvenes se han acercado a nosotros, al igual que ustedes, que vienen de una concepción muy de mucha liberalidad en el ejercicio, de que ellos creen que el problema no es el sistema actual, ¿cierto? Sino es que no hay que tener Estado, es que el problema es que hay ese gobierno, hay que tener una anarquía. De ese tipo de jóvenes se nos han acercado y cuando ellos entran a revisar y se dan cuenta que de verdad el Estado no se puede eliminar, porque el Estado tiene unas funciones como son la seguridad, ¿cierto? La justicia y obras de infraestructura. Ellos dicen, realmente creo que esto es viable, es posible, dame más información para leer. De hecho, yo soy de las personas mayores del movimiento, o sea, la mayoría de personas del movimiento de Colombia son mucho más jóvenes que yo. Entonces sí hay esperanza en esa juventud, aunque de hecho yo por mi experiencia en educación, que trabajo con jóvenes, hay algunos jóvenes con el discurso que a ellos les implantan de odio, de clases, odio de ricos con pobres, el odio de mujeres y hombres, ¿sí? El odio de las personas, población LGTBI. Entonces, generan tensiones, el odio, hay que romper esas diferencias y no se dan cuenta que el odio surge porque la persona se siente violentada, o sea, si coartamos las libertades del individuo, lo que hacemos es generar más maldad. Por eso nosotros también defendemos la libertad, el orden, ¿cierto? Y la justicia, porque esos son principios fundamentales para que las personas puedan convivir mejor, no con el engaño que ellos disimulan, ¿no? Los socialistas.
Sí, y además, sin orden no hay libertad. Y por eso el Estado limitado lo que hace es no limitar mi libertad, sino protegerla. Adriana, Total. tú mencionaste que te dedicas a la educación. ¿Eres profesora en colegio, universidad? De hecho, pues por la gracia de Dios pude estudiar y soy bacterióloga, que en casi toda Ajá, Latinoamérica es esa la profesión de la microbiología, esas personas que se encargan del ajá. estudio del laboratorio clínico, de exámenes de laboratorio médico, de análisis de muestras. Y en esa formación de pregrado, muy tempranamente una maestra detectó a mí tal vez alguna capacidad de enseñanza y me dijo que si le podía acompañar en esas auxiliaturas. Y yo empecé como auxiliar docente tempranamente en mis procesos de formación de pregrado y ya posteriormente yo hice un posgrado, una maestría y pude acceder a un trabajo en docencia universitaria. Y en eso estoy, trabajo con una escuela de medicina en los niveles más básicos por mi área de formación, en microbiología. Y recientemente he hecho una formación en educación preescolar. Entonces yo me imagino ya tardíamente en mi edad ayudando a niños a leer y a escribir, porque creo que es fundamental. Sí, yo te noté muy entusiasmada con eso, pero me ha sorprendido que me digas que eres microbióloga, ¿verdad? Sí. Ahora, debes saber mucho esto del coronavirus. ¿Es un gran cuento? ¿Cómo lo has visto tú? Eh, Juan Alberto, pregunta importante. A ver qué te digo. Pues desde la microbiología, la realidad es que el virus existe. De hecho, los coronavirus existen hace mucho tiempo causando infecciones en los humanos. Causan infecciones respiratorias y causan infecciones gastrointestinales. Los pediatras lidian mucho con este tipo de patologías con los niños. De hecho, habíamos tenido en la historia, años atrás, un tipo de SARS-CoV en el Medio Oriente y el SARS-CoV-2 que logró aislarse en el 2019 es muy parecido, o sea, es de la familia del SARS que estuvo dando esa complicación de gripal en Medio Oriente hace unos años. Entonces, el virus sí es real. Sin embargo, el sistema de medicina socializada Claro. eh, es la dificultad en el manejo, cuando la medicina no permite actuar libremente, que es otra de nuestras 5 reformas. Cuando la medicina es socializada y controlada por el Estado, pues el Estado decide sus políticas y decide, bajo algunos lineamientos que dan algunos expertos, encerrar, liberar, mandar a poner mascarillas, vacunar. Entonces, realmente lo que se está haciendo del SARS-CoV-2 lo estamos viviendo en vivo. O sea, te digo que es un experimento. Realmente nosotros, como población científica, vamos a saber es después de 2 años qué fue lo que mejor debimos haber hecho ahora. O sea, ¿será que sí fue que lo hubiéramos vacunado? ¿Será que sí fue que sí funcionaba así? Porque la infección viral la están descubriendo. Esa es la realidad. Y Ahora, pues el Estado ajá, utiliza, le cayó de perlas. Le cayó de claro, perlas, decimos en Colombia, es que le llegó justo en el momento que era. en las peores crisis los ayudó, ¿no es cierto? Nos dejó dentro de la casa, nos encerró, en fin. Sí, pero es como tú dices, de esto se tiene que seguir investigando un poquito más y además lo importante sería que los médicos tomen decisiones por encima de los políticos. Adriana, cuéntame, ¿cómo así ingresaste a, a las 5 reformas? Ok, yo conocí del movimiento 5 reformas hace más de 4 o 5 años por unos amigos acá en Bucaramanga que iniciaron unas reuniones. eh, Leíamos el libro Las leyes malas, hacíamos como un club del libro, Ujú. discutíamos y en ese entonces eran unos muchachos pues jóvenes. Hace un tiempo, posteriormente transcurrió varios años
Y yo seguía muy convencida desde el momento que escuché que había una propuesta de derecha, liberal en lo económico y conservadora en lo moral. Y yo dije, eso es lo mío, yo quiero leer. Me dijeron, léete el libro Las leyes malas porque es que tú tienes que entender que el estatismo se enmascara por toda esa legislatura que hay de leyes que van en contra de la vida, de la propiedad privada y de la libertad. Entonces, convencida de eso, mira que la cuarentena y todo esto del COVID nos trajo muchas cosas buenas a Colombia, en el sentido del movimiento Dale Colombia. Volvimos a reencontrarnos y nos volvimos a juntar. Y de hecho, en Dale Colombia tenemos personas desde el sur del país, desde la zona media, Bogotá, Ibagué, el centro del país, la costa atlántica, el norte, Cartagena, Barranquilla, del oriente. Y entonces, mira cómo fueron las circunstancias que finalmente nos han permitido encaminar un equipo que desea trabajar y hacer de esta propuesta real. Al profesor Alberto yo lo conocí después, sí, o sea, a Ya, través del aula virtual. Pero en cambio, claro. otros jóvenes que tenemos ahorita han llegado directamente al profesor Alberto, porque hay mucha información en los buscadores de Internet Sí, donde sí. encuentras todos los escritos, los artículos del profesor, el libro de las leyes malas, sus videos, y mucha gente ha llegado a nosotros por el profesor Alberto porque han conocido, visto sus videos, han leído algo y dicen, oye, ustedes qué tienen que ver con esto, ustedes tienen alguna conexión con esos movimientos de 5 reformas a nivel latinoamericano. Le digo, sí, claro, nosotros formamos parte del Foro Liberal de América Latina. ¿Cuál es tu propósito para este sexto foro? ¿Qué esperarías de él? ¿Qué es tu primer foro? Bueno, tengo muchas ilusiones en este sexto foro porque hay cada vez más líderes a nivel de toda el habla hispana. Aquí tenemos gente en Centroamérica, en Sudamérica, y la idea es que yo sueño con que haya una conexión integral en cada uno de los países. Eso es fundamental. O sea, yo creo que en la expansión del foro es que vamos a poder hacer una divulgación más amplia, de manera que por lo menos en Colombia podamos crecer, pero que también la gente entienda que hay una articulación de todos los países de habla hispana y que, por ejemplo, ustedes son un ejemplo inmenso porque nos tienen mucho camino adelantado. El Partido de Evolución, lo mismo el partido en Guatemala, familia, y aprender de ustedes definitivamente también es una de las esperanzas que nosotros tenemos como parte del equipo líder. Sé que van a haber varias conferencias que van a apuntar a tópicos muy reales. Bueno, yo siento, ¿sabes qué, Adriana? Que esta va a ser una gran oportunidad y quizás se marque un hito, un antes y un después. Y no porque lo organice Perú, sino porque las circunstancias han hecho que el Internet sea el nexo continental. Entonces tenemos una serie de redes que vamos a usar de cada país, que va a rebotar la señal. Y entonces eso va a multiplicar la llegada, eso va a ser abierto, va a ser amplio y va a permitir que se conozca el movimiento, va a permitir que la gente vea lo que estamos discutiendo y se entere de algo que ya desde Lima estamos diciendo. La guerra es del foro contra los foros, ¿verdad? De hecho, nosotros somos la propuesta de derecha Claro. en toda Centroamérica y Suramérica de ese desafío, porque la izquierda sí está hace rato haciendo sus reuniones, su foro de Sao Paulo, ahora más recientemente el grupo de Puebla, e insistentemente ellos siguen su agenda, se programan, se organizan, trabajan diligentemente en cada país y nosotros somos la única propuesta de derecha. Sí. Bueno, ya estamos casi al terminar la entrevista. Ha sido encantador conversar contigo, conocerte, pero cuéntanos un poquito más de ti, tu familia y el lugar donde vives, que es Bucaramanga, ¿no? Soy hija
eh, de campesinos. Me refiero, mi abuelo era un hombre agricultor, trabajador del campo, y cuenta mi padre que empieza la dificultad económica cuando, claro, empiezan a apropiarse las leyes malas del país después de los años 40, 50, y ya empiezan las dificultades, ¿cierto? Yo soy hija de, mi padre es un ingeniero agrónomo, que él siempre ha querido hacer su trabajo a nivel de la agricultura, pero estas leyes malas le ha impedido todo eso. Gracias a Dios logramos de los recursos de él poder estudiar. Somos tres hermanos, mi hermano mayor, yo soy la del medio, mi hermana menor, mi hermano es médico, mi hermana es ingeniera civil. Eh, eh, pues yo soy soltera, no tengo hijos. Eh, ¿Qué te puedo decir? Somos una familia muy tradicional colombiana, muy conservadora en el sentido de las tradiciones de la familia, del trabajo. Mi papá nos enseñó a trabajar desde niños, a ser esforzados por conseguir las cosas. eh, y soñamos en que Colombia, porque nosotros nacimos en un país lleno de violencia a causa del comunismo, la guerrilla y todo eso. Yo sueño para mi sobrino que está reciente, tiene 3 meses. Yo sueño un futuro para él y para los niños como él. Eso es también por lo que me importa 5 reformas, el partido Dale Colombia, porque también pienso en que los colombianos que están creciendo y van a nacer merecen una nación en orden, con libertad y con justicia. Oye, Adriana, ha sido un gusto conocerte, saber de ti. Adriana, muchas gracias por la charla, por la conversación, por conocerte, por saber que hay una dirigente mujer en Bucaramanga con las mejores intenciones para el movimiento Sigo Reformistas, para el foro, el sexto foro, y sobre todo para Dale Colombia, un partido que tiene que formarse y que tiene que ser la gran esperanza de esta hermana República Colombiana. Adriana, un gusto haberte conocido y haber conversado un poquito contigo. Gracias. Te mandamos desde Lima un beso grande. Un saludo para Okay. todos ustedes. Un abrazo fraterno. Hasta pronto. 5 reformas. Hasta pronto. Fue Adriana Manosalva con nosotros. Ya venimos en cualquier momento con otro líder o dirigente del movimiento 5 reformista, camino al sexto foro. Gracias. Permiso.